Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional. Cuando era pastor, hace años, en otra congregación, fuimos a visitar a una hermana que le habían practicado una operación, una hermana ya mayor. Y estábamos visitándola, ya había acabado la cirugía, todo estaba bien, pero de pronto ella empezó a tener dolores fuertes y ella se quejaba y todos decíamos, bueno, espérate que te pongan un tranquilizante, la cosa no es normal, acaban de operarte. Pero ella se quejaba una y otra vez. Y finalmente volvieron a llevarla otra vez al quirófano porque no habían acabado bien el trabajo. Se habían dejado unas piedras, se habían dejado algo que tenían que quitar de la vesícula y no lo habían terminado bien su trabajo. Y en poco tiempo tuvo que pasar por 2 cirugías. Pero salió adelante, pero una vez que salió adelante no pudo, por supuesto, seguir igual con su vida. Aparte de por eso, además de todas las demás complicaciones físicas que tenía. El trabajo no se terminó. Y cuando se terminó, no pudo cambiar todo lo que estaba mal en su cuerpo. Muchos piensan que el Señor Jesucristo no terminó su trabajo. Él, digamos, que ha hecho una gran parte del trabajo para perdonar el pecado, para dejarnos la posibilidad de salvarnos, la posibilidad de ir al cielo, la posibilidad de un cambio en nuestra vida, pero solo la posibilidad. Entonces no está hecho bien ese trabajo, según dicen algunos. Y después hay que completarlo con la religión. Hay que completarlo con las buenas obras, hay que completarlo con la obediencia a los mandamientos, hay que completar ese trabajo de Jesús viviendo en santidad para que después no te condenen. Esta perspectiva es tan tristemente errónea, porque si hay algo que nosotros podemos entender por medio del Evangelio es que el Evangelio es completo, porque habla de un Salvador perfecto y completo que no tiene que operar 2 veces, que no tiene que morir 2 veces, ni tiene tampoco que dejar algo sin terminar. Él dijo en la cruz, consumado es. Y con esta palabra quiso decir que todo lo que tiene que ver con nuestra redención estaba hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 21. En otro tiempo vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y estas palabras del apóstol Pablo son realmente contundentes, son realmente impresionantes, porque lo que viene a decir aquí es que de ser los colosenses, antes de ser cristianos, personas con malas acciones, alejados de Dios, enemigos de Dios, con todo lo que eso significa, ahora en Cristo Jesús han sido presentados santos, irreprochables, intachables, reconciliados por la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso que los colosenses no pecaban? ¿Quiere decir acaso que ellos iban a alcanzar un grado de santidad por el cual iban a ser aceptados por Dios? De ninguna manera. Lo que está diciendo es algo mucho más precioso y asombroso y más consolador para nosotros. Está diciendo que los colosenses, al creer en Cristo, habían sido revestidos de la justicia, santidad, perfección, bondad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos ya revestidos de esa justicia iban a ser para siempre reconciliados con el Padre por medio de su muerte. Esto es lo asombroso del Evangelio, que el Evangelio es completo y perfecto. Las demás religiones o ideologías o las falsificaciones del cristianismo, que hay montones, todas enseñan que tú tienes que completar para llegar al 100%. No importa que Jesús hiciera el 80% o el 60%, hay que completar. Sin embargo, el Evangelio dice que todo está completo, que todo está terminado, que en Cristo Jesús, dice, estamos completos en Él, estamos perfectos en Él, no hay nada más que podamos hacer, ya Cristo lo hizo. Porque todo lo que nosotros podamos hacer, aún con la ayuda de Dios, llevará la mancha del pecado, de la imperfección, de la debilidad, de nuestra humanidad contaminada y digamos, pues afectada por el pecado de ese modo.
pero todo lo que Cristo hace nace de una pureza absoluta, de una santidad absoluta. Entonces no hay ninguna obra que pueda ser perfecta sino las de Cristo. No hay ninguna cosa, ninguna palabra que podamos decir nosotros que no sea perfecta, porque está contaminada por el pecado, pero Cristo, todo lo que habló fue perfecto, todo lo que hizo fue perfecto, y además sus buenas obras, su obediencia activa y pasiva, fueron totalmente perfectas. Por eso la obra del Señor Jesucristo nos trajo en primer lugar un perdón completo para nuestros pecados. Esto lo asegura la palabra de Dios muchas veces. Nos ha hecho expiación con un solo sacrificio. Ha hecho perfectos para siempre los santificados. Su sangre nos limpia de todo pecado. No de algún pecado, no de la mayoría de los pecados, sino de todo pecado. Quiere decir con esto que nuestro Señor Jesucristo, al llevar sobre su propio cuerpo nuestros pecados en el madero, al ser hecho pecado por Dios, es decir, considerado como pecador, llevando nuestros pecados completamente en Él, y habiendo muerto por Él, porque la paga del pecado es la muerte, de este modo nuestro Señor Jesucristo ha quitado toda condenación, ha pagado por todos y cada uno de los pecados que podamos cometer, y eso precisamente hace que la salvación sea segura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también nos dice que los que han sido justificados han sido también santificados, han sido también glorificados. Y si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Es absolutamente imposible que nos sean demandados, sea demandada por parte de la justicia de Dios el cubrir nuestros pecados de nuevo, porque ya han sido cubiertos perfectamente, eternamente, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era por lo tanto imprescindible que Jesús muriera, pero no que muriera de anciano, no que muriera en otras circunstancias, sino que muriese en la cruz como sacrificio, como paga por nuestro pecado. Por eso tenía que morir, y tuvo que morir de aquella manera. ¿Por qué tuvo que morir de aquella manera? Porque tuvo que cargar la maldición de la ley. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las leyes de Dios, en todos los mandamientos del Señor para hacerlo. Toda esa maldición cayó sobre él y por lo tanto nos ha liberado. La segunda cosa es que nos ha revestido de su justicia. Es lo que hemos leído aquí en Colosenses 1, cuando dice que nos ha presentado para presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Sabemos bien que los mejores cristianos entre nosotros son pecadores también. Ellos también tienen malos pensamientos y en lo privado, en lo oculto, son orgullosos, envidiosos y codiciosos como cada uno de nosotros. Puede ser que de cara a la galería del escaparate que tenemos en nuestra vida, pues pueda parecer que somos realmente buenas personas. Pero cuidado, hay que mirar la trastienda. No solamente mires el escaparate de las personas, no solamente mires tu propio escaparate, mira también lo que hay dentro de cada persona. Y dice la palabra de Dios que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, la vanidad. Todo eso sale de dentro del hombre y contamina al hombre. Por lo tanto, el ser humano tiene un corazón perverso y contaminado y solo Dios puede tratar con él. Y era por lo tanto imprescindible que tuviésemos la justicia de Cristo y no la nuestra. ¿Cómo podríamos nosotros ser irreprochables delante de Él si no fuera por su justicia? ¿Cómo podríamos ser intachables delante de su presencia, habiéndonos reconciliado con Él? Solo porque también Jesús obedeció perfectamente toda la santa ley de Dios, agradando a Dios de principio a fin, muriendo exactamente en santidad y perfección como lo hizo, y así toda esa justicia, todos esos méritos, toda esa santidad pudiese ser atribuida a nosotros por la fe, y así revestidos de ella, pudiésemos entonces ser considerados justos e inocentes y santificados delante de su presencia. El libro de Romanos dice que a los que llamó también justificó, santificó, glorificó. Son términos que hablan de una vez para siempre. Todo eso sucedió ya en la cruz y se aplica a nosotros definitivamente.
Claro que pecamos, claro que tenemos todavía maldades, pero Dios nos considera en Cristo, no en nosotros mismos, en Cristo nos considera ya a salvo. Y esa es la gran motivación para caminar nosotros en santidad, para buscar agradarle a Dios en todo lo que podemos. Pero también es la gran motivación para acercarnos al Señor arrepentidos cuando pecamos, porque sabemos que todo está pagado. Sabemos que todo está cubierto por la obediencia perfectísima de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La tercera cosa que Jesús nos ha alcanzado es nada más y nada menos que la vida eterna. Porque verás, nadie que no sea perfectamente santo y que haya pagado por los pecados, si los hemos tenido, evidentemente los tenemos, nadie que resuelva esos dos problemas podría entrar como recompensa a la vida eterna. Porque nadie imperfecto, impuro, malvado, nadie con defecto, pues puede entrar a la presencia de Dios. Por eso, algunas religiones inventaron un estado intermedio, un estado entre ni infierno ni gloria, y lo llamaron purgatorio. ¿Por qué se inventaron ese lugar? Porque sabían que cualquier persona tenía pecados. Sabían también, según su idea, que Jesucristo no cubría todo. Y por lo tanto, hacía falta un tiempo de reciclaje, de lavadora, un tiempo de pasar ciertos sufrimientos para pagar la condena, para pagar el precio del pecado que se te quedaba pendiente y después así poder pasar al cielo. Digamos que había que pasar por otra cirugía, había que pasar por otra rehabilitación, había que pasar por otro tiempo en el cual te purificaras para entrar en el cielo, porque no podías entrar en el cielo solamente los santos, 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 muy santos, que así fuesen en el criterio humano de los hombres de la iglesia en aquella época, pueden decir, este sí ha entrado al cielo, pero los otros no. Entonces hay que levantar oraciones, rezos, ayunos, ofrendas, intercesiones de santos, de ángeles, de otras criaturas, etc. Hay que hacer todo eso para que al final las almas salgan del purgatorio por fin y lleguen al cielo. Qué triste es esto. Realmente es tan lamentable. Porque muestra el gran problema que tenemos el ser humano. No creemos al Evangelio. No conocemos el Evangelio. No estamos dispuestos a aceptar que el Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hiciera perfectos para siempre a los que está santificando. No estamos dispuestos a aceptar que Él nos presente santos y irreprochables delante de su presencia, porque no entendemos la salvación, no entendemos que la redención es, la justificación es por la fe, por la gracia solo, que tú no añades absolutamente nada, tú y yo no podemos añadir nada. Lo único que traemos al acto de la redención es nuestro pecado, es lo que es propio nuestro. Toda nuestra incredulidad y mentira, hipocresía, toda nuestra vanidad, nuestra codicia, nuestros malos pensamientos, nuestro rencor, todas nuestras faltas de amor, todas nuestras faltas de piedad, todas nuestras faltas de buenas obras, todos nuestros pecados de omisión, todos nuestros pecados de comisión, cualquiera que sea el nombre y el título que se le dé a ellos, todos y cada uno de nuestros pecados, el no amar a Dios, el no amar al prójimo como debemos, todo eso es tan grave, tan grande, que solo Jesús podía cubrirlo perfectamente, perdonando, reponiendo y, por lo tanto así, abriéndonos de par en par la puerta del cielo, porque ya es absolutamente imposible que la puerta de la vida eterna no esté abierta para nosotros, porque ya Cristo la tenemos, en Cristo está abierta. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué Jesús dijo tiene vida eterna? Porque Él iba a ocupar de todo. Él se iba a ocupar de llevar la maldición del pecado, ganarnos el cielo por la obediencia perfecta a la ley santa de Dios y cubrir con sus buenas obras todas nuestras malas obras. Y así, dejándonos limpios, dejándonos completamente en Él, dejándonos completos en Él, iba a darnos la vida eterna a cambio de nada. Solo por la fe nosotros recibimos a Cristo y todas sus bendiciones. Solo por medio de Él sabemos que tenemos la vida eterna. Esas tres cosas, el perdón del pecado,
la justicia que la santa ley de Dios demanda y la vida eterna fueron dados por Cristo Jesús en aquella cruz. Es suficiente, es perfecto, es increíble, pero es real. Y por eso nosotros nos inclinamos en oración en este día. Señor Jesucristo, una vez más estamos asombrados, como no puede ser de otra manera, al considerar tu perfecta obra en vida y muerte y resurrección. Al considerar tu perfecta obra por nosotros, cubriendo nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad, para que podamos presentarnos delante del Padre, en ti, completamente santos, justos, inocentes, revestidos de una justicia, de una obediencia y santidad que ni en sueños, ni aunque hubiésemos vivido 100.000 años, hubiésemos podido, Señor, lograr. Revestidos entonces de tu justicia, Señor Jesucristo, perfecta, y habiendo limpiado de nuestros pecados, y habiendo pagado la condena de la muerte y del infierno que nosotros merecíamos, ahora estamos seguros de que las puertas de la vida eterna ya están abiertas y dispuestas, preparadas, para recibirnos cuando tú regreses o cuando tú nos llames a tu presencia. Oh Señor, te pedimos hoy que aquellos que nos rodean puedan conocer y creer en este Evangelio maravilloso, y nosotros podamos vivir en gozo, en gratitud, en alabanza y en obediencia, gozosa, amorosa, en respuesta a tan grande amor. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana. Tengáis buen día, un abrazo. Dios os bendiga. Disfrutad del Señor.